¿Y si todo lo que crees saber sobre lo que resulta atractivo estuviera incompleto? Imagina a alguien que ve cuerpos reales todos los días, sin filtros, sin poses, sin ilusiones. Una enfermera de urgencias. Ella no observa perfección de revista, sino resistencia, salud y verdad. Hoy te revelo algo sorprendente. Lo que realmente atrae a muchas mujeres no es lo que te venden en redes sociales. Es algo más profundo, más humano, más poderoso. Prepárate, porque esta perspectiva puede cambiar tu forma de verte a ti mismo. Y de entender lo que verdaderamente importa. Cuando se habla de atractivo físico, muchas personas imaginan inmediatamente cuerpos esculpidos, proporciones casi irreales y estándares que parecen sacados directamente de portadas de revistas o redes sociales. Sin embargo, esa idea tan difundida suele estar desconectada de la realidad cotidiana, especialmente desde la perspectiva de alguien que trabaja en un entorno donde el cuerpo humano se muestra sin filtros, una sala de emergencias. Allí no hay iluminación perfecta, ni ángulos estratégicos, ni ediciones digitales. Lo que existe es el cuerpo tal como es, en su estado más honesto, vulnerable y auténtico. Y es precisamente en ese contexto donde se redefine por completo el concepto de lo que resulta verdaderamente atractivo. Un cuerpo que transmite vitalidad no es aquel que simplemente cumple con ciertos parámetros estéticos, sino el que demuestra que está preparado para vivir, resistir y adaptarse. La vitalidad se percibe en detalles que muchas veces pasan desapercibidos: la manera en que alguien respira, cómo se mueve, la energía con la que camina, la postura que adopta sin siquiera pensarlo. Es un conjunto de señales que indican que ese cuerpo no solo se ve bien, sino que funciona bien. Y esa funcionalidad, aunque no siempre sea evidente a primera vista, tiene un impacto profundo en la percepción de atractivo. Desde la experiencia en emergencias, se vuelve evidente que los cuerpos más admirables no son necesariamente los más grandes ni los más definidos, sino los que han sido cuidados de manera consistente. Un cuerpo que responde bien al esfuerzo, que se recupera con mayor facilidad, que muestra equilibrio entre fuerza, movilidad y resistencia, comunica algo esencial: que hay disciplina, autocuidado y respeto por uno mismo. Esa combinación crea una impresión mucho más duradera que cualquier apariencia superficial. Además, la idea de perfección física suele ser rígida, limitada y, en muchos casos, inalcanzable. En cambio, la salud es dinámica, adaptable y profundamente personal. Cada cuerpo tiene su propia estructura, su propio ritmo y sus propias necesidades. Lo que resulta atractivo desde esta perspectiva no es la uniformidad, sino la autenticidad. Es ver a alguien que ha trabajado con lo que tiene, que ha desarrollado su mejor versión posible sin intentar convertirse en otra persona. Esa autenticidad genera una conexión más real, más cercana, más humana. También es importante entender que el cuerpo refleja hábitos. No se trata solo de cómo se ve en un momento determinado, sino de lo que representa. Un físico saludable habla de decisiones repetidas en el tiempo: elegir moverse en lugar de permanecer inactivo, optar por alimentos que nutren en lugar de aquellos que solo satisfacen momentáneamente, priorizar el descanso, manejar el estrés. Todas esas elecciones dejan huella, y esa huella es visible de una manera que va más allá de lo estético. Es una señal de estabilidad, de coherencia y de compromiso con uno mismo. En un entorno de urgencias, donde se enfrentan situaciones límite, se hace aún más evidente la diferencia entre un cuerpo que ha sido cuidado y uno que ha sido descuidado. La capacidad de resistir, de recuperarse, de adaptarse a circunstancias difíciles, no depende únicamente de la genética, sino en gran medida de los hábitos acumulados a lo largo del tiempo. Y esa capacidad, aunque no siempre sea visible en una fotografía o en un primer encuentro, tiene un peso enorme en cómo se percibe a una persona en un nivel más profundo. La energía también juega un papel fundamental. Un cuerpo saludable suele ir acompañado de una mayor claridad mental, mejor estado de ánimo y una presencia más activa. Esa energía se transmite de forma natural y afecta la forma en que otros perciben a esa persona. No es algo que se pueda fingir fácilmente,
porque está arraigado en el funcionamiento interno del cuerpo. Es la diferencia entre alguien que simplemente está ahí y alguien que realmente llena el espacio con su presencia. Otro aspecto importante es la relación que una persona tiene con su propio cuerpo. Alguien que se cuida no solo desde lo físico, sino también desde lo emocional, proyecta una conexión más sana consigo mismo. Esa relación se refleja en la forma en que se mueve, en cómo se expresa, en la comodidad que muestra al habitar su propio cuerpo. No hay tensión constante, ni necesidad de ocultarse, ni incomodidad evidente. Hay una especie de armonía que resulta profundamente atractiva porque transmite autenticidad y seguridad interna. Es interesante notar que, desde esta perspectiva, las imperfecciones dejan de ser defectos y se convierten en parte de la identidad. Cicatrices, marcas, asimetrías. Todo eso cuenta una historia. Y cuando un cuerpo está sano y fuerte, esas características no restan atractivo, sino que lo enriquecen. Añaden carácter, profundidad y una sensación de realidad que es mucho más atractiva que cualquier perfección artificial. También se rompe la idea de que el atractivo está ligado a la juventud. Si bien es cierto que la juventud tiene ciertas ventajas biológicas, la vitalidad no es exclusiva de una edad específica. Una persona mayor que se ha cuidado, que se mantiene activa, que conserva su movilidad y su energía, puede resultar mucho más atractiva que alguien joven que ha descuidado su salud. Esto demuestra que el atractivo no es un punto fijo en el tiempo, sino un proceso continuo que depende de cómo se vive día a día. La funcionalidad del cuerpo también está relacionada con la independencia. Un cuerpo fuerte y saludable permite a una persona valerse por sí misma, enfrentar desafíos y adaptarse a diferentes situaciones. Esa independencia es atractiva porque transmite capacidad, resiliencia y confianza. No se trata de ser invulnerable, sino de demostrar que se tiene la base física para sostenerse en el tiempo. Además, cuando alguien cuida su cuerpo, suele haber una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Esa coherencia genera credibilidad. No es solo una cuestión de apariencia, sino de integridad. Y la integridad, aunque muchas veces se asocie con lo moral o lo emocional, también se refleja en lo físico. Es la alineación entre las intenciones y las acciones, entre los valores y los hábitos. Otro punto clave es la naturalidad. Un cuerpo saludable no necesita exageraciones para destacar. No depende de extremos, ni de sacrificios insostenibles. Es el resultado de un equilibrio que se mantiene en el tiempo, y ese equilibrio se percibe como algo estable, confiable y real. En un mundo donde muchas cosas son efímeras o artificiales, esa sensación de estabilidad resulta especialmente atractiva. También es importante considerar el impacto de la salud en la interacción social. Una persona con buena energía, que se siente bien físicamente, suele estar más abierta, más presente y más disponible para conectar con otros. Esa disposición facilita las relaciones y hace que la interacción sea más agradable. No es solo cómo se ve alguien, sino cómo se siente al estar con esa persona. Desde esta perspectiva, el atractivo físico deja de ser un objetivo aislado y se convierte en una consecuencia. No es algo que se persigue directamente, sino algo que emerge cuando se prioriza la salud, el bienestar y el equilibrio. Es un resultado, no un punto de partida. Y eso cambia completamente la forma en que se aborda el cuidado del cuerpo. En lugar de enfocarse en comparaciones o estándares externos, la atención se dirige hacia el propio proceso. ¿Estoy cuidando mi cuerpo? ¿Estoy respetando sus necesidades? ¿Estoy construyendo hábitos que me beneficien a largo plazo? Esas preguntas reemplazan la obsesión por la apariencia y crean una relación más sana y sostenible con el cuerpo. También se reduce la presión. Cuando el objetivo no es encajar en un molde específico, sino desarrollar la mejor versión posible de uno mismo, el proceso se vuelve más accesible y más realista. No hay una meta imposible que alcanzar, sino un camino que recorrer. Y en ese camino, cada pequeño avance cuenta. La percepción del atractivo, entonces, se transforma. Ya no se basa únicamente en lo visual, sino en una combinación de factores que incluyen salud, energía, funcionalidad, autenticidad y coherencia. Es una visión más completa, más humana y, en muchos sentidos, más justa. En última instancia, lo que resulta verdaderamente atractivo es un cuerpo que refleja vida. No perfección,
no idealización, sino vida real, movimiento, adaptación, resistencia, cuidado. Un cuerpo que ha sido trabajado, respetado y valorado. Un cuerpo que no solo existe para ser visto, sino para ser vivido. Y esa es quizás la diferencia más importante. Cuando el cuerpo se convierte en una herramienta para vivir plenamente, en lugar de un objeto para ser juzgado, cambia completamente la forma en que se percibe. Se vuelve más auténtico, más significativo y, sin duda, mucho más atractivo. La atracción no nace únicamente de lo que se ve, sino de lo que se percibe sin necesidad de palabras. Es una combinación de señales sutiles que el cerebro interpreta casi de manera automática, y entre todas ellas, la actitud ocupa un lugar dominante. Dos personas pueden tener un físico muy similar, incluso encajar dentro de los mismos estándares estéticos, y aún así generar reacciones completamente distintas en quienes la rodean. La diferencia, en la mayoría de los casos, no está en sus rasgos físicos, sino en la manera en que habitan su propio cuerpo y en la energía que proyectan hacia el exterior. La confianza es probablemente el elemento más influyente dentro de esa energía. Pero no se trata de una confianza ruidosa, exagerada o teatral. No es la necesidad de demostrar constantemente que se es mejor que otros, ni de buscar validación externa a través de la atención. La verdadera confianza es silenciosa, estable, casi imperceptible a simple vista, pero profundamente impactante. Es la sensación de que alguien está cómodo consigo mismo, de que no está luchando por encajar ni intentando impresionar desesperadamente. Y esa comodidad tiene un efecto casi magnético. Cuando una persona se siente segura de sí misma, su lenguaje corporal cambia de manera natural. La postura se vuelve más abierta, los movimientos más fluidos, la mirada más directa pero no intimidante. No hay rigidez ni tensión innecesaria. Todo parece fluir con cierta naturalidad que transmite tranquilidad. Y esa tranquilidad, en un mundo lleno de inseguridades y comparaciones constantes, resulta increíblemente atractiva porque genera una sensación de estabilidad. La postura, por ejemplo, comunica mucho más de lo que la mayoría imagina. Una espalda recta, hombros relajados y una forma de caminar firme pero sin prisa envían señales claras de seguridad interna. No es necesario exagerar ni adoptar posturas forzadas. De hecho, lo artificial suele percibirse rápidamente y genera el efecto contrario. Lo que realmente impacta es la coherencia entre lo que el cuerpo expresa y lo que la persona siente. Cuando hay alineación, el mensaje es claro y poderoso. La forma en que alguien se mueve también influye profundamente en la percepción de atractivo. Movimientos controlados, conscientes y relajados reflejan dominio sobre el propio cuerpo. No se trata de moverse lentamente o de forma calculada, sino de evitar la ansiedad en los gestos. Las personas que transmiten confianza no parecen apresuradas ni inquietas, ocupan el espacio de manera natural, sin pedir permiso pero sin imponer su presencia de forma agresiva. Esa manera de estar genera una sensación de equilibrio que resulta muy atractiva. Otro aspecto clave es la relación entre confianza y autenticidad. Una persona que intenta ser alguien que no es, tarde o temprano deja ver grietas en su comportamiento. Puede haber inconsistencias en su lenguaje, en sus gestos o en su forma de interactuar. En cambio, alguien que se acepta tal como es, con sus virtudes y sus defectos, proyecta una coherencia mucho más sólida. Esa autenticidad crea confianza en los demás, porque no hay una sensación de engaño o de actuación constante. La autenticidad también libera. Cuando alguien deja de preocuparse por cumplir expectativas externas, su energía cambia. Se vuelve más ligera, más espontánea, más genuina. Y esa espontaneidad tiene un efecto muy poderoso en la atracción, porque genera conexiones más reales. Las personas se sienten más cómodas alrededor de alguien que no está constantemente evaluando cada palabra o cada gesto. Esa naturalidad facilita la interacción y hace que la experiencia sea más agradable. La voz es otro elemento que muchas veces se subestima. El tono, el ritmo y la claridad al hablar pueden transmitir seguridad o inseguridad en cuestión de segundos. Una voz firme, pausada y bien modulada refleja control y presencia. No se trata de hablar más fuerte, sino de hablar con intención, sin titubeos innecesarios. Incluso los silencios, cuando se manejan con seguridad,
pueden ser más elocuentes que muchas palabras. La mirada también juega un papel fundamental. Mantener contacto visual sin incomodar, saber cuándo sostenerlo y cuándo soltarlo, comunica atención y seguridad. Evitar la mirada constantemente puede interpretarse como inseguridad, mientras que una mirada demasiado fija puede resultar invasiva. El equilibrio en este aspecto es clave, y suele desarrollarse de manera natural cuando la persona se siente cómoda consigo misma. La actitud frente a los demás es otro factor determinante. La confianza no se traduce en superioridad ni en desinterés por quienes nos rodean. Al contrario, una persona segura suele mostrar mayor apertura, escucha activa y empatía. No necesita competir constantemente ni demostrar que tiene la razón. Esa tranquilidad permite interacciones más fluidas y menos tensas, lo que incrementa su atractivo social. También es importante mencionar la resiliencia emocional. La forma en que alguien maneja el rechazo, la crítica o las situaciones incómodas dice mucho sobre su nivel de confianza. Una persona que no se desmorona ante la adversidad, que puede mantener la calma y adaptarse, transmite una fortaleza interna muy atractiva. No se trata de no sentir, sino de saber gestionar lo que se siente sin perder el equilibrio. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es otro pilar de la confianza. Las palabras pueden ser convincentes, pero si no están respaldadas por acciones, pierden credibilidad rápidamente. En cambio, cuando hay consistencia, cuando las acciones reflejan los valores y las intenciones, se genera una percepción de integridad que aumenta el atractivo de manera significativa. La actitud también influye en la forma en que se perciben los defectos. Una persona insegura puede ver sus imperfecciones como obstáculos enormes, mientras que alguien seguro las integra como parte de su identidad. Esa aceptación cambia completamente la narrativa. Lo que antes podía percibirse como un defecto, pasa a ser un rasgo distintivo, algo que añade carácter y autenticidad. El sentido del humor, por ejemplo, está estrechamente relacionado con la confianza. Poder reírse de uno mismo, manejar situaciones incómodas con ligereza y no tomarse todo de manera excesivamente seria refleja una seguridad interna sólida. El humor bien utilizado no solo hace que las interacciones sean más agradables, sino que también reduce la tensión y facilita la conexión. La independencia emocional es otro componente clave. Una persona que no depende constantemente de la aprobación externa para sentirse bien consigo misma proyecta una estabilidad muy atractiva. No se trata de aislarse ni de rechazar el afecto, sino de no necesitarlo como única fuente de validación. Esa autonomía genera respeto y admiración. La forma en que alguien enfrenta los desafíos también comunica mucho. La disposición a salir de la zona de confort, a intentar cosas nuevas, a aprender de los errores, refleja una mentalidad de crecimiento que resulta muy atractiva. No es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él lo que marca la diferencia. La energía que se proyecta en el día a día es el resultado de todos estos factores combinados. No es algo que se pueda fingir de manera sostenida, porque requiere coherencia interna. Por eso, trabajar en la actitud no implica adoptar una máscara, sino desarrollar una relación más sólida con uno mismo. La práctica también juega un papel importante. La confianza no es algo con lo que necesariamente se nace, sino algo que se construye a través de experiencias, aprendizajes y repetición. Cada pequeña acción que refuerza la seguridad personal contribuye a crear una base más sólida. Con el tiempo, esa base se vuelve parte de la identidad. También es importante entender que la confianza no es constante. Puede fluctuar dependiendo de las circunstancias, del entorno o del estado emocional. Y eso es completamente normal. Lo importante no es mantener un nivel perfecto en todo momento, sino tener la capacidad de recuperarse y volver al equilibrio. La percepción de atractivo, entonces, se transforma cuando se entiende el papel de la actitud. El físico puede abrir una puerta, pero es la actitud la que invita a quedarse. Es la que crea la conexión, la que mantiene el interés y la que deja una impresión duradera. En última instancia, lo que realmente atrae no es la perfección externa, sino la coherencia interna. Es la combinación de confianza, autenticidad,
presencia y equilibrio lo que genera una atracción profunda y sostenida. Y esa combinación no depende de estándares externos, sino del trabajo interno que cada persona está dispuesta a hacer. Cuando alguien logra desarrollar esa actitud, el cambio es evidente, no solo en la forma en que es percibido por los demás, sino en la forma en que se percibe a sí mismo. Y esa transformación, más allá de cualquier apariencia física, es lo que realmente define el atractivo en su nivel más profundo. La consistencia es uno de los factores más silenciosos, pero al mismo tiempo más poderosos cuando se habla de atractivo. A diferencia de otros elementos que pueden percibirse de inmediato, como el físico o la actitud en un primer encuentro, la consistencia se revela con el tiempo. No es algo que se pueda fingir durante mucho tiempo ni algo que se pueda construir de la noche a la mañana. Es el resultado acumulado de decisiones repetidas, de hábitos sostenidos y de una forma de vivir que refleja disciplina, compromiso y estabilidad. Muchas veces se subestima el impacto de la consistencia porque no es espectacular. No genera el mismo efecto inmediato que una transformación radical o que un momento de gran intensidad. Sin embargo, es precisamente su naturaleza constante y repetitiva lo que la hace tan valiosa. Mientras que lo extraordinario puede llamar la atención por un instante, lo consistente construye confianza a largo plazo. Y esa confianza es una de las bases más profundas de la atracción. Un físico atractivo basado en la consistencia no es el resultado de esfuerzos extremos o de periodos cortos de disciplina intensa, sino de un estilo de vida sostenido. Es alguien que no depende de motivación momentánea, sino de hábitos integrados en su rutina diaria. No entrena solo cuando se siente inspirado, ni se cuida únicamente cuando hay un objetivo inmediato. Lo hace porque forma parte de quién es. Y esa diferencia es clave, porque transforma el cuidado personal en algo natural, no en una obligación. La alimentación es un ejemplo claro de esto. No se trata de seguir dietas estrictas por periodos limitados, sino de desarrollar una relación equilibrada con la comida. Elegir alimentos que nutren el cuerpo de manera regular, sin caer en extremos, refleja una comprensión profunda de lo que el cuerpo necesita. Esa relación saludable con la alimentación no solo impacta en la apariencia física, sino también en la energía, en el estado de ánimo y en la claridad mental. Y todo eso, en conjunto, contribuye a una presencia más atractiva. El descanso es otro pilar fundamental que muchas veces se pasa por alto. Dormir bien no es solo una cuestión de sentirse menos cansado, es esencial para la recuperación física, el equilibrio hormonal y el funcionamiento mental. Una persona que prioriza el descanso demuestra que entiende la importancia de cuidar su cuerpo de manera integral. Además, el descanso adecuado se refleja en la piel, en la postura, en la energía y en la capacidad de interactuar con los demás de forma más positiva. La actividad física, cuando se mantiene de forma constante, también transmite mucho más que fuerza o resistencia. Comunica disciplina, compromiso y una capacidad de sostener el esfuerzo en el tiempo. No se trata de entrenamientos extremos, sino de la regularidad. Incluso actividades moderadas, realizadas de manera constante, generan cambios significativos tanto en el cuerpo como en la mente. Y esa constancia se percibe, porque se traduce en estabilidad. La consistencia también está profundamente ligada a la estabilidad emocional. Una persona que mantiene hábitos saludables suele tener una base más sólida para manejar el estrés, las emociones y los desafíos del día a día. No significa que no enfrente dificultades, sino que tiene herramientas para afrontarlas de manera más equilibrada. Esa estabilidad emocional es muy atractiva, porque genera una sensación de seguridad en quienes la rodean. Otro aspecto importante es la previsibilidad positiva. La consistencia permite que los demás sepan qué esperar, no en el sentido de que la persona sea aburrida o predecible, sino en que hay una coherencia en su comportamiento. Esa coherencia genera confianza, porque reduce la incertidumbre. Las personas tienden a sentirse más cómodas con alguien que actúa de manera estable, que no cambia radicalmente de un momento a otro sin razón aparente. La disciplina, que es la base de la consistencia, no es sinónimo de rigidez. De hecho, una disciplina bien desarrollada incluye flexibilidad. Es la capacidad de adaptarse sin perder el rumbo,
de ajustar el camino sin abandonar el objetivo. Esa combinación de firmeza y adaptabilidad es especialmente atractiva, porque demuestra inteligencia emocional y capacidad de gestión. La consistencia también refleja prioridades. Lo que una persona hace de manera repetida muestra lo que realmente valora. No son las palabras las que definen a alguien, sino sus acciones sostenidas en el tiempo. Cuando alguien demuestra, a través de sus hábitos, que valora su salud, su bienestar y su desarrollo personal, eso envía un mensaje claro sobre su forma de vivir. Y ese mensaje tiene un impacto directo en cómo es percibido. Además, la consistencia construye identidad. Con el tiempo, los hábitos dejan de ser acciones aisladas y se convierten en parte de quién es la persona. Ya no se trata de hacer ejercicio o comer bien, sino de ser alguien que cuida su cuerpo, que se respeta y que actúa en coherencia con ese respeto. Esa identidad es mucho más fuerte que cualquier esfuerzo puntual, porque está arraigada en la forma de ser. La confianza que genera la consistencia no solo afecta a la percepción externa, sino también la interna. Una persona que cumple consigo misma, que mantiene sus compromisos personales, desarrolla una mayor autoestima, no basada en logros externos, sino en la certeza de que puede confiar en sí misma. Esa autoconfianza es profundamente atractiva, porque se percibe como algo sólido y real. También es importante mencionar que la consistencia no implica perfección. Habrá días en los que no se cumplan todos los hábitos, momentos en los que se pierda el ritmo o situaciones que obliguen a hacer pausas. Lo que define la consistencia no es la ausencia de fallos, sino la capacidad de retomar el camino. Es la persistencia, no la perfección, lo que marca la diferencia. La paciencia es otro componente clave. Los resultados de la consistencia no siempre son inmediatos. A menudo, los cambios más significativos ocurren de manera gradual, casi imperceptible al principio. Pero con el tiempo, se vuelven evidentes. Esa capacidad de trabajar sin ver resultados inmediatos, de confiar en el proceso, es una muestra de madurez y de fortaleza mental. La consistencia también influye en la forma en que se construyen las relaciones. Una persona constante suele ser más confiable, más estable y más comprometida. No desaparece sin explicación, no cambia de actitud de forma brusca, no actúa impulsivamente sin considerar las consecuencias. Esa estabilidad es muy valorada, porque crea un entorno emocional más seguro. En términos de atractivo, esto se traduce en algo muy poderoso, la sensación de que esa persona es real. No es alguien que solo muestra una versión idealizada en momentos específicos, sino alguien que mantiene su esencia en el día a día. Esa autenticidad sostenida genera una conexión más profunda, porque no hay una sensación de ilusión o de engaño. La consistencia también está relacionada con la resiliencia. Mantener hábitos a lo largo del tiempo implica superar obstáculos, adaptarse a cambios y seguir adelante a pesar de las dificultades. Esa capacidad de persistir es una señal clara de fortaleza. Y la fortaleza, cuando se combina con equilibrio y humildad, resulta muy atractiva. Otro punto importante es el efecto acumulativo. Cada pequeña acción, repetida a lo largo del tiempo, contribuye a un resultado mayor. Este principio, aunque simple, tiene un impacto enorme. Lo que parece insignificante en el corto plazo puede generar cambios significativos en el largo plazo. Y esa transformación gradual suele ser más sostenible y más real. La consistencia también reduce la dependencia de la motivación. La motivación es variable, cambia con el estado de ánimo, con las circunstancias, con el entorno. En cambio, los hábitos consistentes funcionan incluso cuando la motivación es baja. Esa independencia de factores externos refuerza la estabilidad y la confiabilidad. En el ámbito físico, esto se traduce en un cuerpo que no solo se ve bien en ciertos momentos, sino que mantiene un estado saludable de forma continua. No hay picos extremos ni caídas drásticas, sino un equilibrio sostenido. Ese equilibrio es mucho más atractivo que cualquier cambio temporal, porque refleja una base sólida. La consistencia también tiene un impacto en la percepción del tiempo. Una persona constante no vive en ciclos de esfuerzo y abandono, sino en un flujo continuo de mejora. Eso crea una sensación de progreso constante, de evolución. Y esa sensación es muy poderosa,
tanto a nivel interno como externo. Además, la consistencia inspira. Ver a alguien que mantiene sus hábitos, que sigue avanzando sin necesidad de reconocimiento constante, puede motivar a otros. No de manera impositiva, sino a través del ejemplo. Esa capacidad de influir positivamente en los demás también forma parte del atractivo. En última instancia, la consistencia es una forma de respeto hacia el propio cuerpo, hacia la propia vida y hacia las propias decisiones. Es demostrar, a través de acciones repetidas, que uno se valora lo suficiente como para cuidarse de manera constante. Y ese nivel de respeto se percibe, se transmite y se valora profundamente. Cuando se entiende el papel de la consistencia, el enfoque cambia. Ya no se trata de buscar resultados rápidos o de seguir tendencias pasajeras, sino de construir una base sólida que se mantenga en el tiempo. Es un enfoque más lento, más consciente, pero también más real y más efectivo. Y es precisamente esa realidad lo que la hace tan atractiva. Porque en un mundo lleno de cambios rápidos, de promesas inmediatas y de resultados superficiales, la consistencia representa algo diferente: estabilidad, compromiso y verdad. Y esas cualidades, aunque no siempre sean visibles de inmediato, son las que realmente dejan una huella duradera.